Sombras alargadas se proyectan sobre los formidables muros de Babilonia, dibujando siluetas que parecen danzar al ritmo de una amenaza invisible. En la oscuridad de la noche mesopotámica, un león ruge con una potencia que estremece los cimientos del mundo antiguo. Podrías mantener tu fe intacta cuando todo lo que conoces ha sido destruido y solo te rodea el lujo de un imperio pagano que busca absorber tu alma. Es la pregunta que flota en el aire denso, una interrogante que golpea con la fuerza de un rayo en el corazón de quienes se sienten despojados de su identidad y de su hogar. Babilonia no es solo una ciudad, es el centro del universo conocido, un despliegue de magnificencia que desafía a los dioses. Sus jardines colgantes, una maravilla de ingeniería y botánica, se elevan sobre el paisaje árido como un oasis verde colgado del cielo, un testimonio de la voluntad férrea de sus gobernantes. Bajo el sol implacable, el oro de sus palacios y zigurats brilla con tal intensidad que casi ciega a los forasteros, mientras el río Éufrates fluye serpenteante, dividiendo la metrópoli en dos y sirviendo como la arteria vital de este imperio voraz. En medio de esta opulencia, lejos de los montes de Judá y de la paz de su Jerusalén natal, se encuentra Daniel. Él no es un conquistador, sino un joven noble de Jerusalén, un cautivo que camina por los pasillos de mármol del palacio de Nabucodonosor, como quien camina por una jaula de cristal. Su juventud está marcada por el peso de la pérdida, una herida profunda que intenta ocultar bajo una compostura serena, propia de quien ha decidido que, aunque su cuerpo está encadenado a las leyes de un imperio pagano, su espíritu pertenece a un horizonte mucho más vasto. La caída de Jerusalén todavía resuena en sus oídos como un eco macabro. Daniel recuerda las llamas devorando el templo, el estruendo de los carros enemigos y el dolor desgarrador de ver su linaje truncado, siendo arrastrado por cadenas hacia lo desconocido. Babilonia se presenta ante él no como una oportunidad de gloria, sino como una máquina devoradora de voluntades. Aquí todo está diseñado para borrar el pasado, nombres nuevos, costumbres extrañas, dioses de piedra y, sobre todo, una educación que pretende convertir a los príncipes hebreos en meras sombras al servicio del rey. Sin embargo, en el silencio de sus aposentos, Daniel se aferra a la memoria de sus antepasados, rechazando que su esencia se diluya en el vino y los manjares que el palacio le ofrece. Es en esta lucha invisible donde se forja su resistencia. Junto a sus amigos, Sadrach, Mesac y Abednego, Daniel toma una decisión silenciosa pero radical. Se niega a consumir el banquete real, evitando contaminarse con aquello que el palacio considera un honor. Es una apuesta peligrosa, una forma sutil de rebelión espiritual que podría costarles la cabeza ante el menor descuido. Pero mientras los cortesanos que se entregan a los excesos muestran señales de cansancio y decadencia, Daniel y sus compañeros exhiben una vitalidad renovada. Sus rostros lucen más lozanos, sus ojos más claros y sus mentes más ágiles que las de aquellos que se han sometido dócilmente a la mesa del rey. Esta diferencia no pasa desapercibida, despertando tanto curiosidad como una envidia venenosa entre los sabios y magos de la corte babilónica, quienes ven en estos jóvenes hebreos a extranjeros que desafían el orden establecido con una sabiduría que no emana de los astros, sino de una fuente mucho más profunda. La inteligencia de Daniel se convierte en su activo más valioso, pero también en el arma que atrae las sombras de la envidia. En un entorno donde cada movimiento es vigilado y cada palabra puede ser malinterpretada, la capacidad de Daniel para descifrar enigmas y entender visiones lo coloca en un lugar precario. Es un equilibrista en la cuerda floja del poder. Nabucodonosor, un monarca cuya voluntad es la ley absoluta,
se encuentra una noche sumido en una angustia perturbadora. Un sueño recurrente, cargado de imágenes imponentes y símbolos crípticos, lo deja al borde de la desesperación. El rey, un hombre acostumbrado a dominar la tierra, se siente impotente ante las visiones que habitan su mente y en su furia amenaza con la ejecución de todos los sabios y adivinos si no logran, primero, describir el sueño sin que él lo cuente y luego revelar su significado. El ambiente en los salones reales se vuelve irrespirable. La espada de la muerte pende sobre todos, incluyendo a Daniel, quien hasta ese momento apenas comenzaba a ser reconocido por su don. La sentencia es clara. Si el misterio no se desvela, no habrá clemencia para nadie. Es en este instante crucial, cuando el miedo paraliza a los poderosos de Babilonia, que Daniel se presenta ante el monarca. Sus pasos resuenan en el suelo de piedra, marcando el ritmo de un destino que está a punto de transformarse. Él no llega con arrogancia, sino con la calma de quien ha entregado su vida a una causa superior. Se detiene ante el imponente trono dorado donde Nabucodonosor aguarda, con los ojos inyectados en sangre y la impaciencia consumiendo su juicio. Daniel sabe que el siguiente aliento puede ser el último de su existencia terrenal, pero su mirada está fija en algo que va mucho más allá de las paredes de ese palacio. Antes de que nos adentremos en el misterio que el joven hebreo está a punto de revelar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas mientras desvelamos este viaje épico que cambió la historia. La tensión en la sala es absoluta, mientras Daniel prepara su voz para desenterrar una verdad que sacudirá los cimientos mismos de un imperio que se creía eterno, poniendo a prueba no solo su vida, sino la naturaleza misma de lo divino ante el Dios viviente que se sienta frente a él. Ante el imponente trono de Nabucodonosor, el silencio se vuelve tan denso que casi se puede palpar. Daniel, con una serenidad que desafía la lógica humana, comienza a hablar, no con la vacilación de los adivinos babilónicos, sino con la certeza de quien ha recibido un mensaje directo de las alturas. El joven hebreo revela primero el sueño que el monarca había guardado celosamente en su mente. Una estatua gigantesca, colosal y de un brillo aterrador, se alzaba en medio de la llanura. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, una frágil mezcla de hierro y barro cocido. Mientras el rey contemplaba la imponente estructura, una roca cortada no por mano humana golpeaba los pies de la estatua, desmenuzándola por completo hasta convertirla en polvo que el viento dispersaba, mientras la roca misma crecía hasta transformarse en una montaña que llenaba toda la tierra. La respiración de Nabucodonosor se detiene al escuchar la descripción exacta de su tormento nocturno. Daniel, manteniendo la mirada firme, desentraña el significado de los materiales. Explica al soberano que él, con su imperio absoluto, representa la cabeza de oro, la cúspide del poder humano. Sin embargo, la profecía no es una lisonja, sino una advertencia sobre la impermanencia del orgullo de los hombres. Tras Babilonia se levantará un reino inferior, simbolizado por la plata, seguido por un tercero de bronce que dominará sobre la tierra, y un cuarto reino, fuerte como el hierro que todo lo desmenuza, pero que terminará dividido y debilitado por la falta de cohesión, tal como el hierro no se mezcla con el barro. La roca destructora, revela Daniel, es el reino eterno que el Dios del cielo establecerá, un dominio que jamás será destruido ni dejado a otro pueblo. Al escuchar estas palabras, el monarca más poderoso de la tierra se postra rostro en tierra ante el cautivo hebreo, abrumado por la revelación de que sus posesiones son solo un suspiro en la cronología divina. Sin embargo,
La soberbia de los hombres es una fiera difícil de domar. Con el paso del tiempo, el impacto de la profecía se diluye en el torrente del ego imperial. Olvidando que el oro solo pertenecía a la cabeza de la estatua, Nabucodonosor decide desafiar el destino dictado por el Altísimo y manda construir una estatua colosal hecha completamente de oro puro en la llanura de Dura. El monumento, que se eleva hacia el cielo mesopotámico como un grito de desafío, debe ser adorado por todos los oficiales, gobernantes y habitantes del imperio al unísono de la música de los instrumentos reales. La orden es absoluta y el castigo por la desobediencia es inmediato y brutal. Ser arrojado vivos a un horno de fuego ardiente, cuyas llamas devoran incluso el aire circundante. En medio de la multitud que se postra sumisamente ante el ídolo dorado, 3 figuras permanecen erguidas, desafiando el decreto real. Son Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Los amigos de Daniel, movidos por una lealtad inquebrantable a sus convicciones, se niegan a arrodillarse. La furia de Nabucodonosor estalla al enterarse de esta rebelión silenciosa. Exigiendo su presencia, les ofrece una última oportunidad. Pero la respuesta de los jóvenes hebreos es un testimonio imborrable de valentía, declarando que su Dios puede librarlos del horno, pero que, aun si no lo hiciera, jamás servirían a los dioses de Babilonia ni adorarían la estatua de oro. Cegado por la ira, el rey ordena que el horno sea calentado 7 veces más de lo habitual. Una intensidad tan extrema que los soldados encargados de arrojar a los 3 jóvenes caen muertos en el acto por el calor abrasador que emana de la boca del foso. Sadrach, Mesach y Abed-Nego caen atados en medio del fuego devorador. Nabucodonosor observa desde una distancia segura, esperando ver las cenizas de quienes osaron desafiarlo. Pero la expresión del monarca cambia drásticamente, pasando de la crueldad al terror absoluto. Se levanta de su asiento, pálido y tembloroso, frotándose los ojos ante una visión cinematográfica y sobrenatural que desafía las leyes de la naturaleza. El rey pregunta a sus consejeros si no habían arrojado a 3 hombres atados al fuego, pues ahora ve a 4 hombres sueltos que se pasean en medio de las llamas sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Una luz dorada y majestuosa envuelve a los jóvenes, una presencia divina que no quema, sino que protege y refresca en medio del infierno. Nabucodonosor, humillado y aterrorizado, se acerca y les ordena salir. Al hacerlo, la corte entera comprueba el milagro. Ni un solo cabello de sus cabezas se ha quemado. Sus ropas están intactas y ni siquiera tienen olor a humo. Si estás disfrutando esta odisea de poder y fe, déjanos un like para que podamos seguir produciendo este contenido épico para ti. Las décadas transcurren sobre la llanura mesopotámica y el esplendor de Babilonia comienza a teñirse con los colores del declive. Nabucodonosor, tras sufrir un período de profunda locura, donde es humillado hasta vivir como las bestias del campo, recupera el juicio y reconoce finalmente la soberanía del Altísimo, terminando sus días con una comprensión más humilde de su lugar en el cosmos. Pero la historia no se detiene, y el trono es ocupado generaciones después por su nieto, Belsasar, un gobernante necio que confunde el poder con la impunidad. Bajo su mandato, el palacio real se convierte en el escenario de una orgía de excesos y soberbia desmedida. En una noche de banquete, rodeado de 1000 de sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, Belsasar comete la máxima profanación. Ordena traer los vasos de oro y plata que su abuelo había saqueado del templo de Jerusalén para beber vino en ellos mientras alaba a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. La atmósfera festiva, cargada de vapores de vino y risas burlonas, se vuelve de pronto oscura, pesada y opresiva.
En el momento cumbre del festejo, la alegría se corta de golpe como si un velo de muerte hubiera caído sobre el salón. Frente a la pared del palacio, cerca del candelero, aparecen los dedos de una mano humana incorpórea que comienza a escribir sobre el enlucido del muro. Un silencio sepulcral se apodera de la estancia. La música cesa y las copas caen al suelo. El rey Belsasar palidece. Sus pensamientos lo turban. Las articulaciones de sus caderas se relajan y sus rodillas chocan la una contra la otra por el pánico. La mano escribe 4 palabras enigmáticas antes de desaparecer en el aire. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Los sabios del reino fracasan nuevamente al intentar interpretar los caracteres sagrados, aumentando la desesperación del monarca. Es entonces cuando la reina recuerda al anciano Daniel, aquel que posee un espíritu superior y la luz de la sabiduría divina. El anciano profeta es conducido a la sala del banquete, donde el olor a vino rancio se mezcla con el miedo de los presentes. Daniel rechaza los dones y honores que el rey le ofrece, y con una voz que resuena como el trueno de la justicia, lee el decreto de muerte del reino impreso en la pared. Explica que Dios ha contado los días del imperio y les ha puesto fin, que el rey ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso, y que su reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. Mientras Daniel pronuncia estas palabras, el palacio real comienza a experimentar una vibración subterránea. El agua del río Éufrates está siendo desviada por los ingenieros enemigos y las tropas persas avanzan sigilosamente por el lecho seco, acercándose a las murallas desprotegidas. La noche más oscura de Babilonia ha comenzado y la profecía de la estatua está a punto de reclamar su primer reino. Esa misma noche, el orgullo de Babilonia se desvanece entre las sombras del Éufrates. Mientras el rey Belsasar tiembla ante el eco de las palabras de Daniel, el ejército del imperio medo-persa avanza en el silencio de la oscuridad. La estrategia es perfecta y devastadora. Las aguas del gran río han sido desviadas, dejando las compuertas desprotegidas y permitiendo que los soldados enemigos entren al corazón de la metrópoli sin levantar sospechas. La profecía escrita en la pared se cumple con una velocidad aterradora. En cuestión de horas, el palacio real es tomado. El monarca necio es ejecutado en su propio salón de banquetes y el imperio que parecía eterno se desmorona como un castillo de arena. Sobre las cenizas de la vieja dinastía babilónica surge un nuevo orden mundial bajo el mando del rey Darío, un monarca de los medos que rápidamente reconoce las virtudes excepcionales del anciano profeta hebreo. Darío reorganiza el vasto territorio conquistado y nombra a 3 gobernadores principales para supervisar a los 120 sátrapas que administran las provincias. Entre estos líderes superiores, Daniel destaca de inmediato gracias a su espíritu extraordinario, su integridad intachable y una sabiduría que parece ajena a este mundo. El nuevo rey, impresionado por su eficiencia y honestidad, planea nombrarlo primer ministro de todo el imperio. Sin embargo, el ascenso del sabio hebreo despierta una tormenta de celos y resentimiento en la corte. Los sátrapas y oficiales envidiosos no pueden tolerar que un extranjero, un exiliado de la caída Jerusalén, gobierne sobre ellos. Decididos a destruir su reputación, los conspiradores vigilan cada paso del profeta, buscando desesperadamente algún rastro de corrupción o negligencia en sus deberes públicos, pero sus esfuerzos son en vano. La conducta de Daniel es impecable y no encuentran tacha alguna en su trabajo. Al darse cuenta de que la honestidad del hebreo es inquebrantable, los sátrapas comprenden que la única forma de atraparlo es usando su propia fe como una trampa mortal. Con astucia maliciosa,
los oficiales se presentan ante el rey Darío con una propuesta halagadora que apela directamente al orgullo del monarca. Convencen al soberano de firmar un edicto real inalterable, según las estrictas leyes de los medos y los persas, que prohíbe a cualquier habitante del imperio hacer peticiones u orar a cualquier dios o ser humano que no sea el propio rey durante los próximos 30 días. El castigo para quien desobedezca este mandato es implacable: ser arrojado vivo al foso subterráneo de los leones. Darío, cegado por la adulación y sin sospechar las verdaderas intenciones de sus consejeros, estampa su sello real en el decreto, convirtiéndolo en una ley irrevocable. Cuando Daniel se entera de la firma del edicto, se encuentra ante una encrucijada moral que define el destino de su vida. El poder terrenal le exige sumisión absoluta, pero sus convicciones más profundas pertenecen al Altísimo. Lejos de ocultarse o ceder al miedo, el anciano profeta camina hacia su casa. Sube a su habitación superior, cuyas ventanas se abren en dirección a la lejana y recordada Jerusalén, y se arrodilla para orar 3 veces al día, dando gracias a su Dios tal como lo ha hecho siempre. Los conspiradores, que aguardan escondidos cerca de la residencia, presencian la escena con regocijo oscuro y corren de inmediato al palacio para denunciar la traición. Al escuchar el nombre del infractor, el rey Darío se llena de una profunda tristeza. Se da cuenta del error que ha cometido y de cómo ha sido manipulado por sus propios oficiales. El monarca pasa todo el día buscando una solución legal para salvar a su querido consejero, pero la ley persa es inflexible y los sátrapas le recuerdan que ningún decreto real puede ser anulado. Al caer el sol, el mandato se ejecuta. Daniel es arrestado y llevado hacia el foso subterráneo, una prisión oscura y profunda donde el aire está impregnado con el olor de la muerte y el rugido sordo de las bestias hambrientas. El rey Darío, con el corazón oprimido por la culpa y el afecto hacia el profeta, acompaña el cortejo y pronuncia unas palabras de despedida que reflejan una mezcla de desesperación y respeto, diciendo que el Dios a quien Daniel sirve con tanta fidelidad lo libre del peligro. El anciano es arrojado a las profundidades de la fosa y una gran piedra es colocada sobre la boca del pozo, sellada con el anillo del rey y de sus príncipes para garantizar que nadie intente un rescate. El monarca regresa a su palacio, pero se niega a comer, rechaza cualquier tipo de entretenimiento y pasa una noche eterna de insomnio, atormentado por la incertidumbre. Mientras tanto, en las sombras del foso, se desata una de las batallas espirituales más memorables de la historia. Daniel se encuentra rodeado de leones depredadores, cuyas siluetas se mueven en la penumbra. Sin embargo, el silencio de la noche no es interrumpido por los gritos de una víctima, sino por el asombroso milagro de la paz divina. Un mensajero celestial, enviado por el Creador, cierra las fauces de los leones, transformando el lugar de ejecución en un santuario de protección. Las fieras se vuelven mansas y se echan junto al profeta, mientras éste permanece en oración constante, envuelto en una calma que desafía el peligro inminente. La fe del anciano neutraliza la ferocidad del entorno, demostrando que el control de la creación pertenece a una soberanía superior a la de cualquier imperio humano. Al amanecer, apenas los primeros rayos de sol iluminan el cielo de Babilonia. El rey Darío corre apresuradamente hacia el foso. Su rostro refleja el desgaste de una noche de tormento espiritual y el suspenso de no saber si encontrará un cadáver destrozado o un milagro sin precedentes. Con voz angustiada y temblorosa, el soberano grita hacia el interior de la fosa, preguntando si el Dios viviente ha podido salvarlo de los leones. El silencio que sigue a la pregunta es tenso, pero pronto se rompe con la voz firme y serena de Daniel,
quien responde desde la profundidad que su Dios envió a su ángel para cerrar la boca de las bestias, porque fue hallado inocente ante los cielos y ante el propio rey. Lleno de una alegría inmensa, Darío ordena sacar al profeta de inmediato. Al ser examinado bajo la luz del día, la corte comprueba con asombro que Daniel no sufre ni un solo rasguño, un testimonio vivo de la recompensa a una confianza inquebrantable. El rey decreta entonces que se haga justicia y manda arrojar al foso a los conspiradores envidiosos, quienes sufren el destino que habían planeado para el inocente. Los años avanzan y el largo exilio de Daniel en Babilonia llega a su etapa culminante. Ya en su vejez, el profeta recibe una serie de visiones proféticas monumentales que trascienden su propio tiempo y se proyectan hacia el futuro de la humanidad. En sus revelaciones, contempla el choque titánico de imperios representados por bestias feroces que se alzan del mar, el juicio celestial presidido por el anciano de días y la promesa definitiva de un reino eterno que nunca será destruido. Estas visiones de luces celestiales y decretos eternos revelan que, a pesar del caos y del sufrimiento en la historia humana, el destino del mundo está firmemente asegurado por la justicia divina. La historia de Daniel no es simplemente el relato de un rescate milagroso en el pasado de la antigua Mesopotamia. Es un espejo profundo para nuestro propio tiempo y una lección sobre lo que significa ser fiel en un mundo que constantemente exige compromiso ideológico y moral. Su vida nos enseña el valor de la integridad y la superación personal frente a la opresión, recordándonos la importancia de mantenerse firme cuando todo el sistema presiona para hacernos ceder. ¿Qué parte de este viaje de fe y valentía te impactó más en tu vida? Comparte esta historia con alguien que necesite un mensaje de esperanza y coraje hoy mismo.